Vamos a orar al Señor porque hoy voy a hablar algo sobre el conocimiento, pecando contra el conocimiento. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que vamos a poner tu palabra, que tu palabra sea de beneficio para aquellos que la escuchen y que puedan lograr conforme al conocimiento que tienen en tu palabra y no hagan lo contrario de lo que tu palabra exige. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Estaba un rey que se llama Belsasar. Ese rey era hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor trajo de Jerusalén todos los vasos que se usaban en el templo para adorar a Dios. Esos vasos, Belsasar hizo una fiesta y los usó. Bebió con ellos, con las concubinas, con los esposos, los amigos, todo eso. Hicieron fiesta y mandaron a buscar los vasos que Belsasar, que su padre había traído de Jerusalén. Y aparece una pared que puso estas cosas. Miren usted que usurpasen esta interpretación del asunto. Eso fue Daniel. Miren como Dios contó Dios tu reino y ha puesto fin. Que el pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Miren lo que pasó a Belsasar. Dios pesó su reino y fue allá puesto en balanza y fue hallado falto. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Que si Dios nos ha hecho conocer la justicia de Él en Cristo Jesús, que nos libertó del pecado, y esa justicia fue imputada a nosotros por Cristo Jesús, nosotros venimos a ser personas que usamos la justicia para provecho del prójimo. Si nosotros usamos mal la justicia y al final de los tiempos Dios pesa en una balanza nuestra justicia y se halla la falta de haber cometido la falta de no hacer lo correcto con el prójimo, eso es una falta cometida que Dios pesará nuestras acciones en la falta. Dios nos llama a nosotros a ser misericordiosos. Misericordioso es aquel que necesita algo que él no tiene, es un pobre, y él necesita que nosotros le hagamos misericordia, y nosotros no la hacemos. Esa misericordia será pesada con Dios en una balanza, y si ha hallado falta, seremos hallados falta de hacer la misericordia correctamente. Así que nosotros tenemos que hacer misericordia, porque dice la Biblia que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Por lo tanto, hay que hacer misericordia correctamente con el prójimo para no ser hallado falto de ella. El amor lo dio Dios, lo puso en nuestros corazones. El amor tiene que ser sin falta. No tiene que ser un amor que se finja, como dice Romanos 12. El amor tiene que ser no fingido. Si nosotros por casualidad en la vida llegamos a fingir el amor, al final de cuentas Dios pesará en la balanza nuestros amores. Y si es hallado falta, entonces Dios quitará de nosotros todo aquello que prometió que nosotros no estamos haciendo. Tenemos que cumplir la palabra de Dios para que no seamos hallados faltos de hacer las cosas después que tuvimos el conocimiento. Conocimiento es aquello que sabemos de Dios, que es correcto hacerlo y no lo hacemos. Un ejemplo es la bondad. Dios quiere que nosotros seamos bondadosos, que es la inclinación de hacer el bien. Si nosotros faltamos a hacer esa bondad hacia el prójimo, seremos hallados faltos, porque conocemos que Dios nos puso a nosotros en hacer bondades.
y no queremos ser hallados faltos, tenemos que hacer las bondades que Dios dice en su palabra. Así que es necesario que no pequemos contra el conocimiento, como pecó Belsasar. Belsasar sabía que Dios había puesto 7 años al padre a comer hierba, lo convirtió en un animal. Y Belsasar sabía lo que le había pasado a su padre. Y sabiendo que fue el padre que trajo las copas del templo de Israel, esa copa él la usó indebidamente porque eran para uso de Dios y él la usó para tener una fiesta con sus compañeros. Por eso su reino fue hallado falto. Dice la escritura que él cogió a Daniel y lo vistió de púrpura, le puso un collar y lo vistió como el que sabía todas las cosas que estaban escritas. Y a la larga él murió por haber pecado contra Dios, sabiendo que no debía hacerlo, lo hizo. Así que si Dios te dice a ti que no hagas una cosa que es pecado, no lo hagas, porque a la larga vas a ser hallado falto por haber tenido el conocimiento y hacer las cosas que Dios te dice que no hiciera y las hiciste. Un ejemplo de la fornicación. La fornicación es pecado. La fornicación es tener relaciones con una persona sin el permiso de Dios. O sea, cuando tú te casas, tú puedes tener relaciones sexuales y eso no es pecado. Pero si tienes relaciones con una mujer fuera del matrimonio, eso es fornicación. Y Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Porque está escrito en su palabra. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, según Santiago, eso es pecado. Así que si sabemos hacer lo bueno, hagámoslo, para no pecar contra el conocimiento. Así es, eso está escrito en Daniel, que hizo eso Belsasar, y como pecó contra el conocimiento, fue pesado en balanza, fue hallado falto, y por eso Dios lo castigó y murió. Así que hasta aquí la predicación de hoy. Voy a orar para terminar y cerramos el capítulo. Señor, te damos gracias por este momento que estamos hablando de Cristo Jesús y que nosotros no pequemos contra el conocimiento, que después de saber las cosas no hagamos lo contrario, porque serán pesadas en balanza todas nuestras acciones y Dios tiene una balanza perfecta. En esa balanza se pesarán nuestras acciones y si seremos hallados faltos, entonces iremos al infierno. No somos creyentes. El creyente no peca contra el conocimiento. El conocimiento de Dios es exacto y preciso y tenemos que hacerlo para vivir la vida eterna que Él nos ofrece. Así que en Cristo Jesús oramos, te lo suplicamos, Señor, que esta palabra llegue a los corazones y aprendan a no pecar contra el conocimiento. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.